Bueno, mi nombre es Lina Hernández, estudiante de la Universidad Fermín Toro. La materia es poner de derecho sucesoral. Empecemos hablando acerca de las sucesiones por representación. Este es el llamamiento pues, que hace el testador a un segundo heredero o a un segundo legatario para caso de que el primero pues, no tenga efecto. En el artículo 559 del Código Civil venezolano establece que puede sustituirse el primero o el ulterior grado de otra persona al heredero o el legatario para el caso de que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas, una o varias. Si en la situación se haya expresado solamente uno o dos casos, el de no querer o el de no poder, si el primero es llamado que no quiere o no puede obtener la herencia por el legado, el otro caso se entiende tácitamente comprendido, siempre que no conste pues la voluntad contraria del testador, esto según el artículo 960. Ahora, los sustitutos deben cumplir las cargas impuestas a las personas a quienes se sustituyan, pues a menos que sea evidente la voluntad del testador de limitar estas cargas a las personas que se llaman en primer lugar. Sin embargo, pues las condiciones que se refieren especialmente a las personas del heredero no se entienden repetidas con respecto al sustituido, sino cuando hayan sido declaradas pues expresamente. Este es en el artículo 961. Ahora bien, la representación. Esta es una ficción legal por el cual se supone al representado a fin de que los llamados a los representantes pues reciban derechos que le corresponden a aquel. Las diferencias entre la sustitución y la representación es que la representación es una figura propia pues de la sucesión intestada y la sustitución es un instituto característico de esta sucesión. En el derecho de representación existe una sola delación, el causante al representante. En la sustitución existen dos delaciones, el causante al primer instituido y de este al sustituido. Ahora bien, en cuanto a la renuncia a la herencia, esta se puede llamar renuncia o repudiación de la herencia, se da cuando el heredero o beneficiario de una herencia pues manifiesta su voluntad de no adquirir los bienes que le están asignando de esta herencia, es decir, que renuncia a ser el heredero. En este caso, por ejemplo, cuando la herencia pues conlleva una serie de deudas que no puede hacer frente a estas. En la cesación o pérdida de manera voluntaria de la cualidad del heredero, los supuestos casos de la repudiación puede ser que la sucesión esté abierta, que el renunciante haya adquirido el derecho a aceptar la herencia, que la renuncia comprenda toda la herencia, que no se cumple o esté sujeta a la condición, que no se cumpla con las formalidades de la ley y que la herencia no haya sido aceptada antes por el renunciante. El término para renunciar a la herencia, aquí vemos un primer caso que es cuando el heredero no está en la posición de los bienes de la herencia, pues allí tendrá 10 años, contados a partir del momento de la apertura de la sucesión y pasado este tiempo la renuncia pues ya queda estéril. En el segundo caso, el heredero se encuentra pues en posición de los bienes de la herencia, la renuncia debe hacerse dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión, debiendo pues así elegir y aceptar puro y simple el beneficio del inventario. En este último caso, pues se cumple el procedimiento de renuncia o no. La aceptación de la herencia es muy frecuentemente confundirla con la aceptación de la herencia con la partición, que es el reparto de los bienes hereditarios. Sin embargo, son actos totalmente diferentes, aunque estén relacionados entre sí. La aceptación de la herencia es el acto voluntario y libre del cual una persona es llamada una herencia, manifiesta su voluntad de aceptarla, es un acto individual y no precisa pues la intervención de demás coherederos. Una vez aceptada la herencia, el llamado es la misma condición del heredero, pero no de titular de los bienes concretos del caudal hereditario. A partir de la aceptación, pues el heredero entra a formar parte del patrimonio hereditario que está integrado por los bienes y derechos del causante de las deudas del causante. En cuanto a la aceptación a beneficio de inventario, el beneficio de inventario es una declaración de voluntad en la que se trata de saber cómo está una herencia a través de un inventario de bienes que la componen y las cargas que hay sobre ellos. Se puede aceptar una herencia pura y simplemente o en el beneficio de inventario. Para aceptar una herencia a beneficio de inventario, las distintas legislaciones pues exigen varias formalidades. Lo habitual es que la manifestación de querer tomar la calidad de heredero debe ser por escrita ante un notario o ante un juez. En cuanto a la separación del patrimonio del cónyuge y el heredero, es un derecho de preferencia que otorga la ley a los acreedores de la herencia y los legatarios con relación pues, a los acreedores del heredero, de modo de poder hacer efectivos pues, sus créditos o legados con el patrimonio del decujus. En cuanto a las condiciones, está la formal solicitud ante el juez para la apertura de la sucesión efectuando por los acreedores de la herencia del legatario.
que los acreedores de la herencia o legatarios pues no hayan aceptado al heredero por deudor, representar pues la solicitud antes que transcurran los 4 meses contados a partir de la apertura de la sucesión. Esto es en el artículo 1052. La comunidad hereditaria aquí surge cuando varias personas son llamadas conjuntamente a la herencia en un mismo causante. La aceptan pasando pues todas hasta compartir el título de herederos y ser cotitulantes pues del caudal hereditario, sin que ello suponga pues un derecho concreto sobre algunas de las cosas de la herencia consideradas individualmente. Se caracteriza por la pluralidad de titulares de la herencia, por la situación de indivisión, y por el carácter de situación transitoria. Los sujetos que la conforman pues son todos los llamados a la herencia, tanto son los herederos legales, los herederos de la parte licuota y los legitimatarios. El cónyuge viudo, también también el cesionario de la cuota y los acreedores que hayan aceptado la herencia por subrogación al amparo. Por contra, no son participantes de la comunidad hereditaria todos aquellos cuyo derecho recae sobre bienes determinados, como los legatarios que no sean parte de la alicuota o los herederos en cosa cierta, en cuanto el objeto de la comunidad hereditaria pues recae sobre la herencia y por lo tanto es universitas, a menos de que sea señalado que existe un bien único y que no habrá comunidad hereditaria sino comunidad ordinaria. Bien, en la institución del albacea, el albacea pues es el encargado por un testador o por un juez de cumplir la última voluntad y custodiar los bienes de una persona fallecida. En el primer caso, pues cuando ha sido nombrado el testamento se denomina albacea testamentario y en el segundo caso albacea dativo. En el caso de la ausencia de testamento y de orden judicial se denomina legítimo a aquel quien compete por derecho pues cumplir la voluntad del testador. Y finalmente se llama albacea universal a quien tiene poder irrestricto para cumplir íntegramente todas las disposiciones de un testamento. Ahora bien, el derecho fiscal aplicable a las sucesiones, tenemos los impuestos sobre sucesiones, es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva que grava pues transmisiones gratuitas de derechos por causas de muerte, que ineludiblemente causarán un incremento pues patrimonial a los beneficios de la herencia y legados, encontrándose regulado en nuestra legislación en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás conexos en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 5391. Así pues, el Estado venezolano, mediante impuestos, pues carga ingresos imponiendo esta obligación a los herederos, testados o intestados de una persona respecto al patrimonio del causante que deja a partir de la apertura de la sucesión. Los sujetos y bienes grabados, tal como se desprende de lo escrito, lo que hemos dicho antes, son los sujetos obligados a este puesto, son los beneficiarios de herencias y legados que comprenden bienes e inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. El monto y la causación del impuesto, el impuesto sobre herencias y legados se causa donde estén situados los bienes grabados y en el momento de la apertura de la sucesión, si los bienes se encuentran ubicados en jurisdicciones diferentes, en el lugar se determinará por el asiento principal por los intereses del causante. Ahora bien, el patrimonio neto dejado por el causante se determinará restando pues la universalidad de los bienes que forman el activo, la totalidad de las cargas que forman pasivo, teniendo en cuenta pues todas y cada una de las reglas y limitaciones que establezca la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y demás ramos conexos. De acuerdo a la ley, son partes del activo todos los bienes, derechos y acciones que para el momento de la apertura de la sucesión se encuentran a nombre del causante. Los inmuebles que para el momento de la apertura también aparecieron enajenados por el causante por documentos no protocolizados, los bienes enajenados a título oneroso por el causante de su año de fallecimiento, los bienes adquiridos a títulos onerosos en usufructo por el causante. Cualquier otros bienes que fueran salidos del patrimonio del causante mediante actos encaminados a defraudar los derechos del fisco. Por su parte, constituyen el pasivo de la herencia las deudas que existan a cargo del causante para el momento de la apertura de la sucesión, los gastos de traslados del cadáver, los gastos de apertura del testamento, inventario, avalúo, los honorarios que deban pagarse a abogados, economistas, contadores, etc. Pues a efecto de lo estipulado en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, no se consideran partes del pasivo las siguientes deudas, las prescritas en la fecha de la muerte del causante, las no declaradas y reconocidas en el testamento, las causas que no deben ejecutarse fuera del país, las que resulten créditos hipotecarios o quirofarios constituidos por el causante, pues en el año anterior de la fecha de su fallecimiento, los créditos hipotecarios y
fragarios con garantías de vivienda que hayan servido de asiento permanente del hogar de vivienda que se transmite con los fines ascendentes. Por otra parte, en cuanto a los activos, debe acotarse que el valor de estos será los que tengan los bienes y derechos que lo forman en el momento que haya fallecido el causante. Cuando el valor declarado fue inferior en el mercado de estos bienes y derechos, el contribuyente pues deberá justificar razonadamente los motivos que se basa su estimación. Esta ha sido mi exposición, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.